Eh, bueno, buenos días, soy María Prieto, residente de primer año de dermatología del Hospital Universitario Puerta del Mar, y hoy, 4 de septiembre, con 19 grados y mayormente soleado, voy a dar mi sesión sobre la hidradenitis supurativa. Este es el índice que voy a seguir a lo largo de la presentación, centrándome fundamentalmente en la definición, fisiopatología y las escalas de gravedad utilizadas para la hidradenitis supurativa. Bueno, respecto a la definición, tenemos que la hidradenitis supurativa o hidrosadenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria crónica y recurrente de la piel, también conocida como acné inverso o enfermedad de Bernil, descrita por primera vez por Bernil en 1854 como una patología específica. Inicialmente fue descrita como una enfermedad de las glándulas apocrinas y de ahí el nombre, hidradenitis, que procede del griego hidros, sudor y aden, glándula. Pero hoy en día se conoce que el verdadero origen de la patología se encuentra en el folículo piloso. Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de unos nódulos inflamatorios que posteriormente producen abscesos inicialmente estériles, muy dolorosos, que tienden a fistulizar, generando importantes trayectos fistulosos y cicatrizaciones, afectando sobre todo a las zonas intertriginosas de la piel, que son las zonas que contienen un mayor número de unidades folículos sebáceas, como sería la zona de las axilas, de las ingles, la región perineal y la región inframamaria. Respecto a la epidemiología, sabemos que la hidradenitis supurativa afecta aproximadamente entre el 1 y el 4% de la población adulta joven, pero se necesitan nuevos estudios con epidemiología, ya que hasta hace poco se creía que estaba muy infradiagnosticada. Es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres y también es más frecuente en personas con ascendencia africana que europea. Generalmente el inicio de la patología es en la pubertad, teniendo un pico de incidencia en la segunda o tercera década de la vida, siendo por lo tanto muy raro diagnosticado en niños o en pacientes mayores de 40 años. Respecto a la fisiopatología, al contrario de lo que se pensaba en las teorías iniciales de que el origen de la hidradenitis supurativa estaba en las glándulas apocrinas, los últimos estudios parecen orientar a que el origen se encuentra en un trastorno inflamatorio del folículo piloso. Lo que ocurre sería que se produce una hiperkeratosis y obstrucción del folículo, lo que da lugar a que éste se vaya dilatando progresivamente hasta que se rompe, liberando su contenido, produciendo así una intensa respuesta quimiotáctica e inflamatoria que acaba permaneciendo a lo largo del tiempo, dando lugar a la cronicidad de la enfermedad. No obstante, la causa como tal de esta obstrucción y perpetuación de las lesiones no es del todo conocida y se cree que tiene un origen multifactorial, donde se va a producir un desequilibrio inmunológico en pacientes que están genéticamente predispuestos, sobre los que actúan una serie de factores externos que modifican o agravan la evolución de la enfermedad. Respecto a los factores genéticos, se sabe que existe una cierta predisposición genética al desarrollo de la hidradenitis supurativa. De hecho, 1/3 de los pacientes con hidradenitis presentan antecedentes familiares de esta enfermedad. En un pequeño porcentaje se ha encontrado una forma de hidradenitis supurativa familiar con una herencia autosómica dominante, aunque tiene una penetrancia incompleta, pero en la mayoría de los casos se considera que el origen es multifactorial y lo que se heredaría sería la predisposición al desarrollo de la enfermedad. Se han realizado varios estudios, sobre todo inicialmente se realizaron en familias chinas, pero luego también se han realizado con pacientes europeos, encontrándose las mismas mutaciones, que son mutaciones que inactivan los genes que están relacionados con el complejo gamma secretasa, que es un complejo constituido por 4 proteasas que se relaciona con la vía de los receptores, que es una vía de receptores transmembrana para la transmisión de información. Posteriormente, estas mutaciones se han recreado en ratones, dando lugar a alteraciones epidérmicas y foliculares en ausencia de alteración de las glándulas apocrinas, por lo que parece que esta predisposición genética está presente. Por otro lado, tenemos el desequilibrio inmunológico que se ha encontrado en estos pacientes. En la piel afectada de pacientes con hidradenitis supurativa se ha visto una sobreproducción de interleucina 1 beta y de factor de necrosis tumoral, lo que parece que hace que este afecte el sistema inmune innato. También se ha visto un aumento de expresión de otras interleucinas, como la interleucina 12, la 17 o la 23 dentro de la piel dañada. Todo esto es importante porque pueden actuar posteriormente como targets para la terapia. Y también se ha visto un aumento en las concentraciones séricas de interleucina 2, que puede ser incluso un marcador de actividad de la enfermedad. Además de esto, la hidradenitis supurativa está también relacionada con otras enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias como el pioderma gangrenoso o la enfermedad de Crohn, lo que apoya la existencia de este desequilibrio inmunológico como base en la producción de la hidradenitis supurativa.
Otra parte importante sería el por qué esta enfermedad se cronifica y se mantiene a lo largo del tiempo. Varios estudios han determinado que existe una colonización crónica en estos folículos pilosos y trayectos fistulosos de los pacientes con hidradenitis supurativa debido a la presencia de biofilm. Y esto parece ser que actúa como un estímulo continuo para la cascada inflamatoria y producción de citocinas, produciendo así la cronificación de la enfermedad. Además de esto, existen otros factores agravantes o desencadenantes de la enfermedad, siendo el más conocido el tabaquismo, ya que afecta entre el 70 y el 89% de los pacientes con hidradenitis supurativa, porque son o fumadores o exfumadores. Y parece ser que la vía por la que afecta es porque la nicotina del tabaco estimula la sobreproducción de interleucina 10, que está relacionada con la disfunción de estas vías de señalización gamma secretasa inox de las que hemos hablado anteriormente. También se considera otro factor importante la obesidad y el sobrepeso, que es más bien un factor exacerbante. Y también existen ciertos fármacos que pueden favorecer que se produzcan brotes de la enfermedad, como por ejemplo el litio, los anticonceptivos o la isotetrinoína. Respecto a los factores endocrinológicos, a día de hoy es un poco controvertido, ya que inicialmente se pensaba que estaba relacionado con el hiperandrogenismo, ya que se producía más frecuentemente en mujeres, en la pubertad, se producen brotes justo antes de la menstruación, pero en estudios que se han realizado a posterior se ha visto que la mayoría de las pacientes tienen perfiles de andrógenos normales. Bueno, respecto a la presentación clínica de la hidradenitis supurativa, sabemos que es una enfermedad crónica que cursa en brotes que sin tratamiento durarían entre unos 8 y 11 días. Generalmente se inicia en la pubertad y es más frecuente en mujeres. En ellas es característico que aparezcan brotes justo antes de la menstruación. Durante estos brotes lo que van a aparecer van a ser nódulos inflamatorios y abscesos muy dolorosos en las zonas intertriginosas, que con el tiempo hacen coalescencia y tienden a fistulizar a la superficie, produciendo una secreción crónica, que con el tiempo cicatriza, dando generalmente con cicatrices hipertróficas. También es muy característico en estos pacientes ver dobles comedones. Entonces aquí podemos ver los nódulos inflamatorios que luego fistulizan y las cicatrices que generan. La localización, como hemos dicho, es en las zonas intertriginosas, pero luego hay mayor predisposición por unas u otras según el sexo del paciente, siendo característico en las mujeres que se afecten las axilas y la zona inframamaria y las ingles, mientras que en los hombres se afectan más las nalgas, la región perineal y sitios atípicos, como puede ser, por ejemplo, el cuello o zonas de, como por ejemplo el abdomen por la ropa. Además, también importante, la hidradenitis perineal tiene una mayor tasa de recidiva y peor tasa de respuesta, por ejemplo, que la axilar. Además de todo esto, va a tener también importantes complicaciones, tanto a nivel sistémico como anemia o amiloidosis secundaria por la inflamación, como a nivel local, como el linfedema en la zona afectada, fístulas más profundas que pueden llegar a afectar a la uretra o la vejiga, mayor tasa de carcinomas espinocelulares por la cicatrización crónica. Y también tiene importantes complicaciones a nivel psicológico. Por un lado, tiene una gran disminución de la calidad de vida de los pacientes y por otro lado también tiene una gran importancia porque altera las relaciones interpersonales y la percepción de imagen del paciente. Es muy interesante utilizar diferentes escalas para medir la gravedad de la hidradenitis supurativa. Existen muchas, algunas de ellas cualitativas, como la escala de estadificación de Harley, que es la más utilizada en la práctica clínica, que luego hablaré de ella, pero también existen otras cuantitativas, como la Sartorius, la hidradenitis supurativa Physician Global Assessment, etcétera, que tienen en cuenta también, por ejemplo, el número de lesiones que hay por zona y el número de zonas afectas. No obstante, como hemos dicho, la más utilizada en la práctica clínica es la Harley porque es sencilla y rápida de aplicar, aunque es cuantitativa y estática. Esta escala divide a los pacientes con hidradenitis en 3 estadios. El estadio 1, en el que vamos a ver uno más abscesos, pero sin fístulas y sin cicatrices. Un estadio 2, donde ya tendríamos también fístulas y cicatrices, pero separadas entre sí. Y un tercer estadio, donde lo que vamos a tener va a ser una gran afectación con múltiples fístulas, abscesos interconectados y gran tejido cicatricial. Aquí en estas imágenes podemos ver, por ejemplo, el estadio 1, donde simplemente se ven nódulos y pequeños abscesos. El estadio 2, donde ya se ven fístulas y cicatrices, pero separadas entre ellas. Y un estadio 3 con gran afectación de la zona, con muchas fístulas y gran tejido de cicatrización. Por último, unas pinceladas sobre el diagnóstico, simplemente tener en cuenta que es un diagnóstico clínico y que se basa en la aparición de las lesiones típicas en las zonas típicas, que serían las áreas intertriginosas, presentando cronicidad, es decir, que aparezcan 2 veces, más de 2 veces en 6 meses.
No obstante, el diagnóstico tampoco es tan fácil. A veces la patología puede simular otras, sobre todo al inicio, lo que puede generar importantes retrasos diagnósticos que a veces son incluso de 8 o 12 años. Para apoyarnos en el diagnóstico se puede utilizar la anatomía patológica, aunque como hemos dicho el diagnóstico es clínico. En la anatomía patológica veremos un importante infiltrado celular inflamatorio mixto, sobre todo en la parte inferior de la dermis, hiperkeratosis folicular, hiperfoliculitis e hiperplasia epidérmica psoriásica. Respecto al diagnóstico diferencial y los síndromes asociados, hay que tener en cuenta que al principio la hidradenitis supurativa puede parecer otras patologías como foliculitis o furunculosis o quistes epidermoides, dermoides, granuloma inguinal, etc. Pero también que la hidradenitis supurativa puede aparecer formando parte de otros síndromes y puede aparecer como una de varias afectaciones, como en la tetralogía de oclusión folicular, que aparece junto al acné conglobata, la celulitis disecante del cuero cabelludo o el seno piloidal, o en el síndrome PAS, que aparece junto con el pioderma gangrenoso, el acné, y en la otra variante que aparece también junto con la artritis piógena. Y ya está, por último, conclusiones, simplemente tener en cuenta que la hidradenitis supurativa es una enfermedad crónica que evoluciona en brotes y que tiene una importante implicación para la calidad de vida del paciente y la psicología, que el origen de la enfermedad, a pesar de no estar totalmente claro, se encuentra en un trastorno inflamatorio del folículo piloso de origen multifactorial, la importancia del tabaco como un importante factor agravante y desencadenante de la hidradenitis supurativa, y por último, pues que el diagnóstico es clínico y es de gran interés el empleo de escalas de gravedad también a posteriori para el tratamiento. Y eso es todo. Muchas gracias.